de naturaleza orgánica necesariamente, ¿no? Que son necesarios para favorecer la activación de las enzimas. Muchas enzimas dentro de la célula están en un estado inactivo, no son funcionales, están en reposo. Entonces, la presencia de estas vitaminas, ¿no? De estas coenzimas, hace que estas enzimas pasen a un estado activo e inicien el proceso de reacción enzimática, ¿no? Como en este caso vamos a ir viendo a qué niveles son importantes estas vitaminas y cuáles son sus enzimas blanco. Bien, la reacción 1. Bien, en esta primera reacción nos vamos a encontrar con la participación de dos sustratos, la acetilcoenzima A y el oxaloacetato. Bien, gracias a la acción de la citrato sintasa, como ya les comenté, es una enzima reguladora, es la primera enzima reguladora de este ciclo de reacciones, va a generar una molécula conocida como citrato. Entonces, en esta primera reacción hay una unión, ¿no? Una unión entre estas dos moléculas, de tal manera que el oxaloacetato, como ustedes pueden verlo, tiene 4 átomos de carbono y la acetilcoenzima A solamente 2. Entonces se va a generar una estructura de 6 átomos de carbono que va a presentar 3 grupos ácidos carboxílicos, ¿no? Por eso es el denominativo de ácidos tricarboxílicos, ¿no? Por la presencia de 3 grupos funcionales carboxilo. Entonces, en esta primera reacción se va a llevar adelante una hidratación y una conjunción de esas dos moléculas para generar el citrato. Lo importante y llamativo de este citrato es que también actúa como molécula reguladora para la misma citrato sintasa, actúa como un inhibidor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se empieza a acumular grandes cantidades de citrato, ¿no? Fruto de la acción y producción por esta enzima, este mismo citrato actúa como inhibidor, deteniendo de esta manera a la citrato sintasa, inhibiéndola, de esta manera no deteniendo las demás reacciones, un punto de control, ¿no? Una retroalimentación, en este caso retroalimentación negativa. En la segunda reacción vamos a llevar adelante, o bueno, se va a llevar adelante una reacción de isomerización, donde el citrato genera una molécula conocida como isocitrato. Esto gracias a la acción de la enzima aconitasa. Pues, ¿qué es lo que ha pasado acá? Simplemente un movimiento del grupo hidroxilo que estaba en el carbono 3 en el citrato y pasa al carbono 2 en el isocitrato. Bien, bueno, nada más. Pues aquí solamente vamos a hablar de una isomerización. La reacción 3 ya empezamos a hablar de una reacción de producción energética, donde el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato por acción de la isocitrato deshidrogenasa. Importante mencionar acá la producción ya de energía, ¿no? La producción de un equivalente reductor de NAD reducido. Bien, el NAD reducido, bueno, esto recién lo van a revisar después de este capítulo justamente, se encarga de transportar electrones producidos o liberados en esta reacción y transportarlos a la cadena transportadora de electrones. Esto a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Esto va a desestabilizar la membrana y va a causar un desequilibrio de protones. La homeostasis de ese desequilibrio de protones es la que va a generar ATP. Esto se llama teoría quimiosmótica. Esto lo van a analizar con mayor detalle en el siguiente capítulo, pero ya les anticipo la importancia del NAD. El NAD, mucho dependiendo, ¿no? de la teoría que se revise, ya sea actual o ya sea un poco antigua, va a generar entre 2.5 a 3 moles o moléculas de ATP. Ahí la importancia entonces de la producción de este NAD en estado reducido, eso sí tenganlo en cuenta, por favor. ¿Cómo diferenciamos el estado reducido del oxidado? Arriba el NAD con su signo positivo simboliza la presencia de esta molécula de NAD en estado oxidado, es decir, no energético. En cambio, en su simbología a través de ese NADH más un protón, simboliza o se entiende como la presencia de un NAD en estado reducido y que además contiene un par de electrones, y esos electrones no se olviden que son necesarios para poder iniciar el proceso de producción de ATP. Además, puedo mencionar adicionalmente que ahí se libera la primera molécula de dióxido de carbono, ¿no? Bien,
La siguiente reacción 4 también es una reacción energética. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A. La enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y también podemos observar la producción de un NAD en estado reducido. Entonces, hasta el momento, dos moléculas de NAD se han formado y también acá se está liberando otra molécula de dióxido de carbono. Reacción 5. Esta reacción es característica, o involucra la formación de ATP a nivel sustrato. ¿Esto qué quiere decir o cómo se entiende? En este tipo de reacciones de formación de ATP a nivel sustrato, se genera ATP fuera de la membrana interna de la mitocondria. La cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, son el punto más importante para la producción de ATP, ¿bien? Pero no el único. En la glucólisis ustedes han debido revisar que hay dos, aquí está, donde sin necesidad de la cadena respiratoria sí se puede producir ATP, fruto de las reacciones donde hay bastante liberación de energía. En este caso, la succinilcoenzima A se transforma a succinato por la succinato-tiosinasa y, como ustedes pueden observar, la liberación de una molécula de ATP a nivel sustrato. Es una reacción elevadamente energética, por eso se produce ATP a ese nivel. El succinato posteriormente se transforma en fumarato, la enzima succinato deshidrogenasa. Acá vamos a mencionar la producción del segundo equivalente reductor de importancia aparte del NAD. En este caso hablamos del FAT reducido, FADH2. El FAT o flavin adenin dinucleótido reducido también es un equivalente reductor, también es un transportador de electrones y lo va a llevar directamente al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y al igual que el NAD, va a favorecer la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Entonces, igual hablamos entonces de una reacción energética. Bueno, obviamente que el FAT, a comparación del NAD, produce un poco menos cantidad de energía, es decir, menor cantidad de concentración de ATP. El NAD, hace un momento le hemos dicho, entre 2.5 a 3 moles de ATP. El FAT entre 1.5 a 2 moles de ATP. Eso, bueno, les explica a nivel en el cual llegan a la cadena transportadora. Eso con detalle lo van a revisar en la siguiente teoría. Bien, el fumarato se convierte posteriormente en malato, la enzima, la fumarasa. Y acá, también se lleva adelante una reacción de hidratación, la inclusión de una molécula de agua. Bueno, acá no podemos mencionar más, simplemente una interconversión para la formación de malato. Tal vez aquí sí aprovechar en decir que el malato es una de las pocas moléculas que forman parte del ciclo de Krebs, pero que son capaces de atravesar las dos membranas de la mitocondria. Entonces es una forma de exportación de cualquiera de los metabolitos del ciclo de Krebs hacia el citoplasma celular. En unas rutas metabólicas es importante entonces la producción de malato para poder exportar estos metabolitos hacia fuera de la mitocondria. Finalmente, en la reacción 8, el malato se convierte en oxaloacetato. La enzima malato deshidrogenasa. También una reacción energética por la producción de NAD reducido. Entonces, hasta el momento, hagamos cuenta, ¿cuántos NADs, cuántos FADs, cuántos ATP se han producido en estas 8 reacciones que forman parte del ciclo de Krebs? ¿Cuántos NADs? Empezaremos por NADs. NADs, ¿qué significa? Nicotina, adenin, dinucleótido. Entonces, ¿cuántos NADs reducidos se han producido? 3. FATs, flavin, adenin, dinucleótido. ¿Cuántos FATs se han producido? Solamente 1. ¿Y ATP a nivel sustrato? También, solamente
Bien, eso ténganlo muy en cuenta porque después de esto justamente vamos a hacer el balance energético. Es decir, qué cantidad de energía se habrá producido fruto de estas 8 reacciones del ciclo de Krebs, ¿no? Pero no se olviden que el ciclo de Krebs se complementa con la glucólisis, se complementa con la oxidación del piruvato en lo que se conoce como metabolismo. Y el producto, bueno, no le vamos a llamar final, pero no, haciendo un análisis de estas 8 reacciones, bueno, se ha producido oxaloacetato. Este oxaloacetato, como lo hemos revisado en la primera reacción, puede condensarse con la acetilcoenzima A y generar citrato, toda la reacción de la citrato sintasa, ¿no? Por esa razón se lo conoce como ciclo de Krebs. No hay un inicio, no hay un fin, pero obviamente para poder entender este conjunto de reacciones hemos tenido que necesariamente hacer un corte, ¿no? A qué nivel, entre comillas, inicia y a qué nivel, entre comillas, termina, ¿no? Entonces, el oxaloacetato. Bien, la energía producida en este ciclo. Bueno, balance energético. Ahí están las reacciones de importancia energética en este ciclo, la reacción 3, 4, 5, 6 y 8. Y en cuáles se produce NAD reducido, en cuáles FAD reducido y en cuáles ATP a nivel sustrato. Bien, aquí voy a hacer una aclaración, pero yo me imagino que esto lo van a analizar también con detalle en la siguiente teórica, cuando hablen de la cadena transportadora de electrones. NTQ significa nueva teoría quimiosmótica. Eso sí quisiera que lo anoten, bueno, pero están grabando, creo. Y ATQ es la antigua teoría quimiosmótica. Eso quisiera que lo tengan claro para no causar ciertos malos entendidos en cuanto a la producción de ATP. Bien, la teoría, bueno, los libros que están, algunos, bueno, dentro de la bioquímica, mucho va a depender de los autores, ¿bien? En realidad, miren, esta es la realidad en cuanto a la producción de energía, la nueva teoría quimiosmótica que nos dice que un NAD es capaz de producir 2,5 moles de ATP y un FAD 1,5. Bien, esto obviamente fruto de los recientes estudios donde se han hecho mediciones más certeras de la cantidad de protones que se intercambian entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal a través de la membrana interna de la mitocondria. Pero algunos libros, especialmente los de biología, no todavía tienen como base la antigua teoría quimiosmótica que dice que un NAD genera 3 moles de ATP y un FAD 2 moles de ATP. ¿Ya? Por esa misma razón estoy incluyendo ambos. Bien, no es raro que cuando ustedes agarren un libro, por ejemplo Harper, en Harper todos sus cálculos se realizan a través de la nueva teoría quimiosmótica. Pero en Ferrier, si ustedes revisan, sigue manejando los cálculos de la antigua teoría quimiosmótica. Entonces eso puede causar cierta discrepancia. Entonces, mejor aclararlo en este momento. Pero esto lo van a revisar también en la cadena. Tendrían que tocarlo en este punto, porque ahí se explica cómo se realiza el pasaje de las moléculas de protones, ¿no? Del espacio, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso en la mitocondria. De todas maneras, vayamos mencionando, ¿no? Reacción 3 se produce un NAD, por lo tanto, ese NAD se va a la cadena, se produce la fosforilación oxidativa, en consecuencia va a generar, por eso les decía desde hace un momento, entre 2.5 a 3 moles de ATP. ¿Ya? Por cada molécula de NAD, imagínense, se genera esa cantidad de ATP. Reacción 4. De misma manera, se ha producido un NAD, por lo tanto, ¿no? En la cadena respiratoria va a producirse entre 2.5 a 3 moles de ATP. Reacción 5, un ATP, nivel sustrato, ahí no hay problema, ¿no? Reacción 6 se produce un FAD reducido, entonces entre 1.5 a 2 moles de ATP. Reacción 8, otro NAD, 2.5 a 3 ATP. Entonces, el resumen, por cada vuelta en el ciclo de Krebs, según la antigua teoría quimiosmótica, se producen 12 moles con moléculas de ATP. Y según la nueva teoría quimiosmótica, 10 moles de ATP, justamente por las cantidades que se
Bien, repito, con esto más bien quiero aclarar, no quiero generar discrepancias, ¿no? Ferrier, si agarra Ferrier, pues se van a encontrar con estos, dos. Si alguien lee o está reforzando con Harper, se va a encontrar con que se producen más. Pues aclarémoslo acá. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta, es una pregunta típica, ¿no? Si conectamos el ciclo de Krebs con la glucólisis, con la oxidación del piruvato, ¿cuántos ATP se generarán? 16. Solo en el ciclo de Krebs, a la glucólisis, ¿cuántos ATP se tendrían que generar? ¿Cuántos creen? Doctor, lo que yo tengo entendido en el ciclo de Krebs es como una doble vía, que quiere decir que en la primera vuelta se producen 6 ATPs y como es una doble vía se producirían 12 en este caso. Y si juntamos con la glucólisis en este caso serían como que 16 ATPs, doctor. Ya que en la primera se producen 2 igual. Bueno, hay que aclarar lo siguiente. Por cada vuelta, por las 8 reacciones, una vuelta del ciclo de Krebs, tenemos la formación de 12 ATPs. En una sola vuelta entonces se producen 12 ATPs. De la glucólisis, ¿cuántos piruvatos se producen? 2. 2 piruvatos. A partir de esos 2 piruvatos, ¿cuántos acetiles coenzima A se producirán? También 2. Cada piruvato genera una acetilcoenzima A. Entonces, cada acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs va a dar una vuelta. Entonces, en la primera vuelta, ¿cuánto se genera? 12 o 10. Bueno, manejaremos 12, Ferrier maneja 12. ¿Ya? La segunda acetilcoenzima A ingresa, da una vuelta completa, genera otras 12. Entonces, fruto de la glucólisis, solamente en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se generarán? 24. 24. 24 moléculas de ATP. ¿No? Y en el examen, si es que se les preguntara si la glucólisis se inicia con 2 moléculas de glucosa, ¿cuántos ATP se generarán en el ciclo de Krebs? Solamente en el ciclo de Krebs. Si una glucosa genera 24, 2, ¿cuántas generarán? 48. 48. Pero esto no se olvide, esto conjunciónenlo con la glucólisis y conjuncionen también con la oxidación del piruvato. Podemos hacerlo acá en una pizarra, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, porque prácticamente vamos a terminar. De Harper se van a encontrar con ese dato. ¿Ya? Revísenlo, alguien le vi manejando Harper, ¿no? Revísenlo. Entonces, como estamos como Ferrier, como libro base, vamos a manejar estos datos. ¿Bien? En la glucólisis, entonces, tenemos la oxidación del piruvato y tenemos el ciclo de Krebs. Bueno, a esto tenemos que sumarle la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Todo esto se conoce como metabolismo energético. ¿Bien? O simplemente respiración celular. La respiración celular involucra ese conjunto de reacciones. ¿Bien? Y la glucólisis, entonces, ¿cuánto de energía se genera? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 2 NADs, 2 ATP, 2 FATs y 2 piruvatos. Solamente glucólisis. 4. En la glucólisis. NADs, a ver, ¿cuántos NADs se generan? 1. 2 NADs, ya, perfecto. ¿Qué más se genera? 4. Eso.
Exacto. Y se gastan 2. 2 en la primera fase. En total, entonces, ¿cuánto tendremos acá? 2 ATPs. 2 NATs, los NATs producen 3. 3 por 2, 6. Más 4, 10. Menos 2, 8. entonces en la glucólisis se generan 8 ATPs. Bien. La glucólisis termina con la formación de piruvato. El piruvato ingresa a la oxidación del piruvato para generar acetilcoenzima. ¿Cuánto de energía se genera acá? ¿Cuánto se genera? Nada. 2 NADs. ¿Esto cuánto de ATP producirá? 6. 6 ATPs. Bien. Ciclo de Krebs, ya hemos hecho el análisis. ¿Cuánto se había generado? 24. Ah, perdón, 24. Ajá. Ya, ¿cuántos en total entonces? 4, 30. 38. Entonces, una sola glucosa, una sola molécula de glucosa, a través del metabolismo energético o respiración celular, es capaz de generar 38 moles de ATP en total. Entonces ahí podemos jugarnos, ¿no? Si ingresan 2, en total, ¿cuánto se generará? 76. ¿Ya? Esto, ojo, hay que aclararlo, tengo que aclararlo. Esto según la antigua teoría quimiosmótica, porque si utilizamos los nuevos datos, esto es mucho menos. ¿No? Es mucho menos. A ver, calcúlenmelo cuánto saldrá con la nueva teoría quimiosmótica. Arriba, ¿cuánto tenemos? 2 NADs, que sería 5, 10, 5, 9 menos 2, 7. Aquí tendríamos 7. 7 más 5, 36 creo que es. 12. 12, acá cuánto se va a generar? 20, 20, 32. Ah, casi. 32. Bien, bueno. Ahora, esto, acá voy a anotar. Acá colocaremos el NAS y el FAT. Se conectan primero a la cadena transportadora de electrones y luego la cadena se conecta con la fosforilación oxidativa y como producto final recién se genera ATP. Bien, ese es el flujo entonces por el cual se lleva adelante la producción de ATP. Por eso la importancia, si ustedes se han dado cuenta, en la glucólisis se genera NADs. En la oxidación del piruvato sigue generando NAD. Ciclo de Krebs se genera NAD, se genera FAT. ¿Por qué la importancia? Porque son moléculas clave. Porque tanto el NAD como el FAT transportan electrones. Eso no se van a olvidar. Transportan electrones, un par de electrones por cada reacción hacia la cadena transportadora. Bien, esto genera un desbalance de protones entre la matriz y el espacio intermembranal que va a producir la energía necesaria para que a través de la fosforilación oxidativa, el ADP, adenosín difosfato, más un grupo fosfato, genere ATP. Esa es la finalidad entonces. Y de ahí es donde se produce la mayor cantidad de ATP dentro de la célula. A excepción obviamente de esas 3 reacciones, 2 en la glucólisis y 1 en el ciclo de Krebs, donde se genera ATP a nivel celular. Bien. Bueno, prácticamente ya estaríamos culminando esta parte. Vamos a hablar un poquito de la regulación del ciclo de los ácidos picarboxílicos. Mencionar que hay 3 puntos de control, 3 enzimas importantes. La primera, la citrato sintasa. La siguiente, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Son enzimas que, en otras palabras, en función de si están activas o inactivas, van a promover ese ciclo, de la continuidad. Bien, donde ustedes ven esos signos negativos, involucra que son puntos de retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Que el citrato actúa como un inhibidor de la citrato sintasa. Es decir, si se empieza a producir gran cantidad de citrato en la célula,
Esto va a ser un punto de regulación para que el citrato sintasa pase a un estado inactivo. ¿Bien? De tal manera que se detenga la producción de citrato, porque la célula entiende pues que ya se está produciendo gran cantidad de energía. No es necesario, y más bien se opte por otras rutas metabólicas, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de glucógeno, ¿no? Que se conecta con la glucólisis, de manera que se regule esto y no se malgaste la energía. El segundo punto, el control de isocitrato deshidrogenasa tiene como inhibidores el NAD reducido y el ATP. Si hay gran cantidad de energía, ¿para qué va a seguir produciendo la célula? ¿No es cierto? Más bien la tiene que almacenar. Y más bien como estimuladores tenemos al ADP y el calcio. Para el tercer punto de control, complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? Tenemos como inhibidores el NAD reducido y la succinicoenzima A. Y como estimulador, al calcio. ¿Bien? Y de esta manera entonces se controla el ciclo de Krebs. Y se favorece también o se da continuidad al metabolismo energético, ¿no? Donde, pues obviamente, el objetivo, ¿no?, principal de estas rutas es generar energía, es generar 38 moles de ATP por cada mol de glucosa. Bien, y eso sería en esta primera parte. Si tuvieran ustedes